y de noche meditarás en él. ¿Para qué dice? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá mal, dice, ¿verdad? ¿Qué dice? Y todo saldrá bien. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, presentamos este tiempo, Padre, para poder, Señor, escudriñar tu palabra y poder ser un instrumento, un canal de bendición, Señor, esta mañana sobre tu pueblo, Señor. Que tu mano, Señor, se extienda sobre cada alma, sobre cada corazón, Padre. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus anhelos, tú conoces más allá de lo que el hombre puede ver, Señor. Y hoy declaramos una mañana de victoria, una mañana, Señor, en la cual los cielos se abren a nuestro favor, Señor, y que tú traes una lluvia temprana, una lluvia tardía sobre cada uno de nosotros, Señor. Y esta que es tu palabra, Señor, que se enseñará, que se predicará, que se meditará, Señor, en ella, vamos a ponerla en práctica y por obra en nuestra vida, Señor. Pon, Señor, un conocimiento nuevo en cada uno de nosotros. Pon de tu esencia, pon de tu gracia, pon de tu favor, Señor. Mira las cargas de tu pueblo, Señor. Llévatelas en el nombre de Jesús, Señor. Todo pensamiento que no es tuyo también, Padre, llévatelo en el nombre de Jesús, Señor. Y que descienda tu gloria, Padre Santo. Que descienda tu gracia, tu favor, tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Pasa un carbón encendido sobre mi boca, Padre, y que seas tú, Señor, hablando, que seas tú ministrando nuestras vidas en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Y su iglesia dice amén y amén. Dele palmas al Rey mientras se pone cómoda, cómodo, puede sentarse. A mí me corresponde el día de hoy, porque es una semana de estudio. Hemos estado analizando varios temas de la Biblia muy importantes para cada uno de nosotros. Me toca el tema, la palabra de Dios para todos los tiempos. Y yo meditaba sobre Josué. Dice la palabra que Josué fue el que sustituyó después a Moisés. Moisés era un hombre militar, tenía estrategias militares, tenía muchos conocimientos en la guerra y en la batalla. Pero me llama la atención cuando le dice: meditarás de día y de noche. Yo me acuerdo que cuando era niño también yo visitaba casas de familiares y tenían la Biblia abierta en la entrada con el Salmo 91. Y declaraban que eso era la protección para su hogar, para su casa, para su familia. No quita que no. Pero ¿de qué me sirve leer algo si no sé el conocimiento de lo que me está diciendo el Señor a través de esa palabra? O sea, el abrir la Biblia no significa que yo soy cristiano. El llevar una Biblia sobre el sobaco no significa que yo soy cristiano. La Biblia se lleva en el corazón para meditar, escudriñar en ella y ponerla en práctica. Porque estamos viviendo tiempos, hermanos, donde todo lo que antes era bueno, hoy es malo. Lo que antes era malo, hoy es bueno. Entonces tenemos que entender que la palabra de Dios es eterna, que la palabra de Dios es permanente, que la palabra de Dios vive por los siglos de los siglos y que fue declarada para su vida y para mi vida. Que no solamente fue para los antepasados, que también es para el presente que usted y yo estamos viviendo hoy en día. Y que Dios quiere hacer algo diferente en nosotros. Y no lo va a hacer a través de abrir el cerebro y meter conocimiento, no. Es a través de la Santa Escritura que fue delegada, que inspiró a más de 40 hombres para que usted y yo tengamos el conocimiento y poder tener la reverencia a la palabra de Dios. ¿Cuántas Biblias no han quemado, hermano? ¿Cuántos imperios se levantaron en contra de la palabra y el conocimiento de Dios? ¿Y qué pasó con los imperios? Están los imperios, fueron derribados en el nombre de Jesús. Pero la palabra de Dios es para todos los tiempos y lo sigue siendo. Entonces la tecnología avanza, hermano, cada día. Hoy en día usted puede poner cualquier mensaje y lo encuentra, ¿o no es así? Mete YouTube y busca, quiere una palabra de reflexión y la encuentra. Pero ese fue el conocimiento que Dios le dio a alguien. Dios quiere que tú te quedes con el conocimiento que Él te está dando ahora, con lo que tú lees a través de la Escritura, cuando tú meditas de día y de noche, porque dice que no se apartará de ti. Saben que usted puede leer cualquier libro del mundo, pero el autor no está con usted, no lo acompaña, ¿verdad?
Mientras que si usted lee la Biblia, el autor va con usted, duerme con usted, camina con usted, lo abraza, porque fue inspirada por el Espíritu Santo para que hoy nosotros podamos vivir en santidad delante de Él. Las leyes humanas cambian según los intereses, oiga bien, de la sociedad. La sociedad puede dar un decreto que no se abran más iglesias, o no lo puede dar decreto. En Nicaragua, en otros países comunistas, lo están haciendo. Pero en el nombre de Jesús, si Dios movió a más de miles latinos, porque somos latinos, el 99% aquí somos latinos. Si Dios los movió de nuestros países, es para que volvamos a sembrar la palabra de Dios sobre esta nación y declarar España para Cristo, declarar cada familia española para Cristo. Para eso los movió Dios, porque una palabra fue declarada en su vida, una palabra de parte de Dios, para que esa palabra se vuelva eficaz en nuestro conocer. Pero en medio de tanta, porque hay inestabilidad en el hombre, en el ser humano, en la sociedad, en la ciencia, en la política, hay inestabilidad, hermano. Pero déjeme decirle que hay una roca firme. Hay una roca que sostiene lo que usted cree y que profesa. Esa se llama esa roca de Jesús, la roca de salvación. Mire lo que dice en Isaías capítulo 40 verso 8. Me impactó, porque es una palabra de consuelo que Dios le da a Jerusalén. Dice: secase la hierba, marchitase la flor. Y dice lo que mire lo que dice después: mas la palabra de Dios permanece ¿para qué? Hermano, ¿cuántos han sembrado una plantita alguna vez y se les ha muerto la plantita? ¿Verdad que se les ha muerto? Quizás porque no la regó bien, no le echó agua, o le echó demasiada agua. Porque ahora hasta químicos venden, hermano, para que la planta tenga un color bonito. Pero esa planta, dice la palabra, que se marchitó. Eso dice la palabra. Dice: secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios suyo y mío permanece para siempre. Entonces, hermano, la palabra de Dios es ¿qué? Primer punto, dígale a su hermano: la palabra de Dios es eterna. Y si no, vamos a la Biblia. Mire lo que dice en Mateo capítulo 24 verso 35. Mateo 24, si los hermanos de sonido lo ponen en pantalla, me lo ponen por favor, para que lo leamos todos. El cielo y la tierra, dos elementos, ¿verdad? Cielo y tierra pasarán, pero ¿qué dice Jesús? O sea, que lo que usted tiene aquí va a pasar. Lo que usted tuvo en el pasado ya pasó, pero lo que tiene en el presente es para toda la vida, porque es la palabra de Dios, porque es eterna. Recuerde, la palabra de Dios es eterna y es el fundamento el cual a mí me establece como hombre o como mujer de Dios. Si no hay fundamento de la palabra en mi vida, ¿de qué me sirve hablar bonito? Porque el fundamento es el que te hace a ti dar testimonio, que es lo que se ha creado en tu corazón a través de lo que decía Josué: meditaré de día y de noche. Hermano, no medite en los problemas que tenga, no medite en las situaciones que usted va a hacer en el futuro. Yo le aseguro, le doy un secreto: medite en la palabra de Dios. Y dice el contexto que todo saldrá bien. O sea, la palabra es el mejor guía para usted, hermano. Es el mejor consuelo. Entonces, hermano, todo lo que vemos es pasajero. Los hijos, hermanos, son pasajeros. Los criamos, los cuidamos tanto, hermano, cuando son pequeños, que no queremos que se haga un golpe, que estamos ahí tan pendientes. Y cuando ese niño o esa niña cogió balas, ¿qué hace? Vuela. Y se le fue el hijo. Se casó a Rocío, hermano, se fue. Se me casó Josías, se fue. Fue pasajero. Pero la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Es decir, lo que Dios declaró para tu vida, eso se va a cumplir en el nombre de Jesús. No va a ser en tus fuerzas, déjame decirte, sino que medita de día y de noche, que es lo que tú quieres de parte de Dios. Amén. Entonces, todo lo que vemos decía es pasajero, las ciudades. Y yo hace un rato hablaba de los imperios. El imperio romano, el
el imperio babilónico. Permanecen esos imperios. ¿Y qué quisieron hacer esos imperios, iglesia? Destruir la profecía, destruir la palabra de Dios, destruir el mensaje de Dios que llegase a millones y millones de personas. El otro día miraba un programa y hay 2 libros más leídos en la historia de la humanidad. ¿Cuál creen ustedes que es el segundo libro más leído? Mi esposa lo sabe, no lo digamos. Los que leen aquí, los intelectuales. El Quijote. ¿Cuántos han leído el Quijote? Si no lo he leído, léalo, es bueno el Quijote. Leí unos cuartos párrafos ahí y me interesó. Pero ¿saben cuál es el primer libro más leído en el mundo? La Biblia. Eso tenemos que saberlo. Tenemos que llevarlo a nuestro entendimiento y decir: oye, si es el libro más leído del mundo, ¿por qué no lo voy a leer yo? Una vez que lo lea, lo voy a poner en práctica. Entonces los imperios, las culturas decían: pero la palabra de Dios permanece porque fue hablada por el Dios eterno. ¿Cómo se hicieron las cosas, hermano? Por la palabra. Háganse los cielos y se hicieron. Hágase el día y la noche y se hicieron. Y después Dios pensó en algo tan hermoso que dijo: hagamos al hombre. Dios bendiga a los hombres de esta casa. Qué pensamiento de Dios ahí, ¿verdad? Dijo Dios: hagamos al hombre. Y me gusta porque dice: a imagen y semejanza. Tenía un prospecto para la humanidad a través del hombre. Hombre, no los alegremos mucho. Y después dijo Dios: no es bueno. ¿Con qué lo dijo? Con la palabra. Que el hombre esté solo. Hombres que estamos aquí, sin Dios los perdemos. Y sin nuestras mujeres también los perdemos. Dice que le dio un sueño profundo al varón. Porque yo despierto lo hubiese dudado, hermano. Yo lo dudo, hermano. Despierto en mis 5 sentidos, no. Tiene que ser anestesiado. Y dice la palabra que hizo a la mujer. ¿De qué? De la palabra. Y está escrito. El que no lo sabe, lea Génesis. ¿Cuántos van a leer Génesis? Preciosa la historia, hermano. Entonces, hermano, los imperios babilonios, persa, griego y romano fueron grandes. ¿Pero qué? Cayeron. Fueron poderosos, conocidos hasta la historia, hoy, hasta la fecha de hoy en día. Se habla mucho de los imperios, que esto es lo que hicieron. Nabucodonosor. La Biblia habla también de estos imperios. Sin embargo, la palabra que ellos trataron de destruir, ¿sabe qué? Sigue viva. Lo que ellos quisieron destruirlo, no pudieron, porque la palabra de Dios es perfecta para todos los tiempos. Entonces, ¿cuántos hermanos intentaron quemar Biblias, romper, que no se predique la palabra? ¿Pudieron? No han podido. ¿Qué entiendo yo con esto, hermano? Que cuando Dios declara algo sobre tu vida, eso va a suceder. Si Dios declaró que tú vas a ser bendecida y bendecido, lo vas a hacer. Y si no lo estás viendo, es porque estás ciega o ciego. Porque la gloria de Dios se manifiesta cada mañana en cada uno de nosotros. Porque dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Y dónde lo dice? En la palabra. No lo dijo Fujimori, lo dijo Dios a través de su palabra. Que todo pasará, pero mi palabra es eterna, dice. Entonces, hermano, cuando construyes tu vida sobre la palabra, no estás confiando en algo temporal, sino en algo eterno. Construye tu vida en la palabra de Dios. Eso no es temporal, eso es eterno. ¿Qué es construir una vida en Dios? Congregarme, buscar de Él, leer su palabra, entender que Él me amó primero a mí. Es que yo te amo, Dios. No, Él te amó primero a ti. Él te dijo: aún con tus defectos, aún con todas esas cosas malas que tú tienes, así yo te amo. Por eso hay un versículo mundial que yo sé que lo sabe hasta el impío, San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A través de qué? De una palabra que declaró, para que usted y yo hoy seamos salvos. Y que entendamos
que esta palabra tiene que entrar en nuestros corazones. Que la Biblia no es un libro cualquiera, es el mejor libro del mundo, es el mejor consejero. Si no, pregunten a Salomón. Salomón hasta para enamorar. Si no, lean Eclesiastés. Ahí tienen una guía completa, hermano, para el ser humano. Hoy en día usted quiere ir a una ciudad, pone el GPS y dice: llévame a Sevilla, y el GPS le pone las indicaciones del lugar donde usted va a ir. Pero si usted pone este GPS espiritual en su vida, todo, dice la palabra, saldrá bien. Todo saldrá bien. Pero cuando yo pongo por práctica lo que dice la palabra, no vivamos de apariencia, vivamos de una realidad viva, porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios permanece para siempre y por los siglos de los siglos seguirá. Pasará el cielo, dice su palabra, pasará la tierra, pasará todo, pasarán tus hijos, pasará tu familia, pasarán tus negocios. Pero mi palabra, dice el Señor, mi palabra no pasará, porque es para siempre. Yo declaro en el nombre de Jesús que lo que estás creyéndole en Dios, Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Porque hay una palabra declarada para tu vida. Hay una palabra que Dios ya dispuso en tu corazón para que se cumpla. Y aunque aunque pasase mucho tiempo, pero la palabra dice en Habacuc capítulo 3 verso 3 que llegará. La palabra va a llegar, la palabra se va a cumplir. La palabra llega al tiempo exacto, al tiempo completo, cuando Dios lo determine sobre nuestra vida. No es en mi movimiento, es en el movimiento de Dios. Pero yo tengo que buscar ese movimiento conforme al propósito y la palabra de Dios. Dios sigue hablando por los siglos de los siglos y seguirá hablando. A veces queremos que Dios nos hable a través de una voz audible. ¿Qué pasó con Elías? En un silbo apacible, dice la palabra. Él quería que en el fuego, en el terremoto, pero no. Dios se manifiesta como Él quiere, donde quiere. Ojo, y con quien quiere. Solo aquellos que anhelan tener ese encuentro con Dios lo van a tener. Aquellos que dicen: Señor, tanta palabra que me han dado, Señor, y no se ha cumplido. Tanta profecía, Señor, que han declarado sobre mi vida y no se cumple. Es porque algo está pasando en nuestra vida. Porque lo que sí sé yo, que se va a cumplir. Hay que creerle a Dios, iglesia. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. En Estados Unidos cada día hay un asesinato a políticos famosos. Aquí en España siempre hay problemas, dificultades en nuestros países. Pero déjame decirle que de parte de Dios, para tu vida, declara una palabra de bendición para tus familias. Para esas personas que no creen, que no han entendido que Dios les ama tanto como te amó a ti. Entonces, iglesia, cuando construyes tu vida sobre la palabra, no estás confiando en algo temporal, sino en algo eterno. Porque al Dios que usted y yo le servimos es eterno. Y su palabra es para siempre. Y yo creo que Dios está en este lugar, porque su palabra se predica. Aquí se enseña, hermano, discipulado 1, discipulado 2, discipulado 3. Primeros pasos. Por doctrina no los quedamos. Ahora hay que hacer que se cumpla esa doctrina en nuestra vida, conforme al propósito de Dios. Señor, hazme un constructor de tu palabra. Señor, hazme un instrumento de tu palabra, Señor. Si no lo entiendo, Señor, ayúdame, así como Jeremías. ¿Qué voy a predicar yo? ¿Qué voy a enseñar? Quien te da el conocimiento no es el hombre, es Dios. La sabiduría, ¿de dónde viene? De lo alto. Entonces, hermano, punto 2, la palabra de Dios es útil. Oiga bien, para todo tiempo. Si no, leamos 2 Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17. Los hermanos de audio, por favor. Dice la palabra: toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Y útil para qué? Qué bonito cuando usamos la palabra de Dios para enseñar, ¿verdad? No para atacar, no para tirar piedras sobre el pueblo. Yo cuando leía esto, hermano, me pegó un bofetón el Señor. Y lo había leído tantas veces. Porque dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir.
Dice ahí para regañar, para pegar. Santo Dios, que Dios me perdone, papito Dios. Para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia. Entonces, ¿para qué es la palabra? ¿Ustedes se imaginan a Jesús en un momento cuando Pedro lo negó? ¿Le habló mal Jesús a Pedro? Lo regañó. Le dijo: Pedro, yo sabía que me ibas a negar, ¿verdad que no? Entonces yo entiendo que la palabra es útil cuando la sabemos usar y la sabemos interpretar y poder ser interpretada para otros. No es para el beneficio mío, es para el beneficio del pueblo, para que sea instruido el pueblo. El siguiente, hermana: a fin de que el hombre de Dios. ¿Cuántos han escuchado? Es que yo no soy perfecto. ¿Cuántos lo hemos escuchado? Me equivoco. Ay, yo no soy perfecto, me equivoco. Yo lo he dicho muchas veces. Pero la palabra, cuando yo estudio la palabra, hermano, dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y me gusta a mí la palabra enteramente. O sea, no en porciones, no a plazos. No, hoy sí, mañana tal vez compongo este brazo. No, 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 no. Enteramente preparado para toda buena. Entonces, ¿para qué es la palabra de Dios? ¿Es útil para qué? Para corregir, para instruir, para enseñar, para redarguir. Oh, santo Dios. Ahí le faltó el amor también, ¿verdad? Porque si yo no le hablo con amor al pueblo, usted se imagina que yo con un látigo ¡buah! Y dándoles así ¡buah! Pregunto, ¿y usted viniera a la iglesia? Es que a mí me gusta que Dios me hable así. Y muy espiritual, gloria a Dios si lo es así. Oiga bien, la Biblia no solo es eterna, sino también práctica. Porque si tú la practicas, vas a vivir por una eternidad. Porque hay una mesa preparada en el cielo. Así como está la cena hoy, tenemos la cena del Señor hoy. Amén. Después del mensaje, hermano, vamos a hacer la cena del Señor. ¿Cuántos van a apuntarse a la cena? Ay, hermanos, eso es un acto solemne, un acto bonito de Dios, la cena del Señor. Entonces la Biblia no solo es eterna, sino también práctica. La práctica, hermano, lo hace a uno mejor persona. La práctica a uno lo hace un mejor ciudadano. Y la práctica de la palabra de Dios en nuestra vida te va a buscar hacer la perfección. Porque decía hace un rato, a imagen y semejanza de Dios. Y el único Dios que conozco yo es el que está en los cielos, que es perfecto. No tiene variación. Él es lo que Él es. Él es el gran yo soy, el alfa, el omega, el principio y el fin. El que lo sabe todo. Oiga bien, la Biblia cuando dice que es práctica, enseña al niño. Nosotros enseñamos a nuestros niños. Es claro que le enseñamos a nuestros hijos que oren, que instruyan, que lean la palabra. No los obliguemos, que sientan en su corazón también. Porque cuando yo obligo a alguien, hermano, a hacer algo, esa persona lo va a hacer de mala manera. Y eso no agrada a Dios. Dios quiere corazones limpios y puros delante de Él. No forzados. No así, ay, a la braca, a la fuerza. No, 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 así no. Entonces enseña al niño, oiga bien, guía al joven. Hoy los jóvenes de esta casa son guiados a través de la palabra de Dios. Hay un mega evento, Juventud Madrid. Toda la iglesia está involucrada en este proyecto. No solo es de los jóvenes. Porque ¿saben qué? Ahí se va a predicar ¿qué? La palabra de Dios. Se va a enseñar al niño, se va a guiar al joven. Y la palabra también es tan práctica que fortalece al adulto. ¿No te fortalece la palabra? Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero vas así. ¿Dónde está la fortaleza? Todo lo puedo en Él. Sí, pero es que no quiero hoy. Entonces dice que fortalece ¿a quién? Al adulto. Y consuela al anciano. Que Dios bendiga a los ancianos de esta casa. Son bendición, hermano. Yo en el nombre de Jesús me gustaría llegar a ser anciano así. Y con la fuerza que tiene hermana Nancy, que en todo ahí está.
¿Por qué? Porque hay una palabra sobre su vida. Y ella cree en esa palabra. Y ella no se queda detenida. No. Por la edad no me va a detener. Entonces, ¿qué hace? La palabra también para el anciano, para el joven, para el niño. Ojo. Y también para los que están fuera. Tenemos que hacerlo, iglesia. El día 22 va a haber evangelización en la zona donde va a ser el evento. Ciudad Lineal, ¿verdad, pastora? Ciudad Lineal. Podemos apoyar, iglesia. Canilleja. Entonces, el llamado está hecho. Usted sabe si se apunta o no. Entonces decía que enseña al niño, guía al joven, fortalece al adulto y consuela al anciano. Oiga bien, no importa la época, su consejo, es sabio y actual. Mira que te mando que te esfuerces. Y ese versículo, ¿cuánto lo usamos? Mira que te mando que te fijes, seas valiente. Pero no puedo hoy, es que no soy valiente. Mira que te mando y que vayan los pastores y que se esfuercen y que ellos sean valientes. Esa palabra fue para ti y para mí, tanto como para Josué y para las nuevas generaciones que se están levantando hoy en día. Que se esfuercen y que sean valientes y que lleven el nombre de Dios en lo alto. Ay, no, es que hoy me toca. No, es todo el tiempo, Dios, es todo el tiempo, hermano. ¿Saben? David entendía en toda su juventud, su niñez, adolescencia y vejez. Él puso en práctica todos estos pasos que hemos hablado. Mira lo que dice el Salmo 56:3. En el día que temo, dice el salmista. ¿En quién dice? Yo en ti, dice, confío. En el día que yo tengo pruebas, yo en ti confío. En el día que paso tribulaciones, yo en ti confío, dijo David. En el día que estoy un poco mal de salud, yo en ti confío. En el día que no me saludaron, yo en ti confío. Eso decía el salmista. Entonces, esa misma promesa, oiga bien, sostiene hoy a miles que enfrentamos las mismas dificultades a diario. Que la palabra te va a redarguir, te va a enseñar, te va a corregir. Es más, y te va a llevar a toda libertad en el nombre de Jesús. Conoceréis la verdad. ¿Y cuál es la verdad, hermano? Lo que vemos en Netflix, lo que vemos en la tele. Aquí está la verdad. Conoceréis la verdad. Y la verdad, santo Dios, ¿estará qué dice la palabra? El que es libre danza, el que es libre grita, el que es libre goza, el que es libre vive una plenitud completa en Cristo Jesús. El que es libre dice: Señor, soy libre porque tu verdad está escrita aquí en esta palabra, que tú la has declarado sobre mi vida. La verdad es Cristo. Nicodemo, que dijo: ¿qué hago yo para nacer de nuevo? ¿Tengo que entrar al vientre de mi madre? Oiga, era un hombre que conocía la palabra. Era un maestro. Porque muchos andamos la Biblia, pero no sabemos lo que dice la Biblia. Ahora yo entiendo, conoces la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre donde tú vayas. No vas a tener que esconderte de nadie, porque no te vas a avergonzar de la palabra que Dios ha declarado sobre tu vida. Y la verdad se llama Jesús. Hermanos, sin Jesús no somos nada. Todo esto se cumplió por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. La palabra tiene respuesta, oiga bien, para tus dudas, dirección para tus decisiones y consuelo para tus lágrimas. Esa es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Tiene respuesta para tantas dudas. Hace unos días falleció un primo mío y fue un momento delicado para mi familia. Y a veces esperamos el consuelo del hombre. Ay, que Dios te dé fuerza. ¿O no es así, hermano? Esperamos una palabra de hombres. Mas cuando yo confío en la palabra, eso va a ser eterno, porque la fortaleza no va a ser de palabras, sino va a ser un hecho, realidad en mi vida. Porque a veces esperamos respuesta de la gente, que lo saquen de dudas. ¿Quieres salir de dudas? Lee la palabra. ¿Quieres conocer más a Dios? Lee la palabra.
A mí una vez me preguntó un hermano: pastor, ¿y qué hago yo para poder conocer a Jesús? Mire, hermano, haz lo que yo hice. Lee los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Vas a descubrir un mundo poderoso. Eso fue lo que hice yo cuando empecé a conocer de Cristo. Empecé a leer los evangelios. Y ahí está la palabra todos los días, todos los días, todos los días. Tener continuidad en lo que hacemos, ser responsables tanto con Dios como con nosotros. Entonces, ya casi estoy terminando, iglesia, porque tenemos la cena del Señor. La palabra de Dios transforma vidas en cualquier generación. ¿Cuántos lo creen? La generación de Abraham, de Moisés, de todos estos antepasados pasó, pero la palabra sigue transformando generaciones hoy en día. Hoy en día hay una generación hambrienta de la palabra de Dios, pero solamente los que creen realmente de llevar ese mensaje a esas personas son los que van a hacer que se cumpla esa palabra en esas personas, porque hay un llamado de Dios. Miren lo que dice en Hebreos 4:12. Sé que esta semana lo han leído muchas veces, pero yo lo quiero compartir nuevamente. Hebreos 4:12, lo tienen en pantalla. Porque la palabra de Dios es que en muerte, dice, es viva y qué, y eficaz. Wow. Hermano, ¿qué es la eficacia? Yo cuando leía eficaz, ¿qué es alguien eficaz? Alguien que está siempre activo, alguien que busca solución, alguien que tiene respuesta a las cosas, alguien que va delante de los procesos, alguien que va delante de las dudas. Entonces la palabra dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí viene lo bueno. Y más cortante que ¿qué? Ustedes han visto las espadas, ¿verdad? Hasta una hilo de pelo, hermano, lo corta. Pero esta palabra te corta sin hacerte daño. Esta palabra te corta sin herirte. Esta palabra te corta a ti sin dejarte un moretón, porque dice que viva, es eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Entonces yo pregunto, iglesia, si estamos en el mes de la Biblia, solo el mes de septiembre es que voy a leer la Biblia, solo el mes de septiembre es que yo me voy a poner en la lectura, solo el mes de septiembre es que realmente la palabra va a ser eficaz en mi vida. Pues déjeme decirle que no, porque si dice que la palabra es todos los tiempos, es que la palabra en todo tiempo tiene que estar con nosotros. Está muy bien, hermano, usar la tecnología con los móviles, está muy bien, pero hay gente que murió por transcribir esto. Hay gente que perdió su vida para que esto se cumpliese, para que esto se redactara, para que esto se tradujese a tantas traducciones hoy en día, para que usted no la lleve en papel. Con esto no estoy en contra que lo use, pero qué mejor, porque cuando yo veo a alguien por la calle con la espada de doble filo, digo, ahí va una guerrera, ahí va un guerrero de Dios. Porque si lo lleva en el móvil no saben si la identidad suya es del reino, mientras que cuando va con esto, ahí va la hermana, aunque la lleve chineada, Ramón, pero ahí va alguien con una espada de doble filo. Ahí va alguien que cree que la palabra es eficaz y más cortante que una espada de doble filo, porque la palabra de Dios es eterna, porque la palabra de Dios es para siempre. Y es por eso que esta semana se trabajó. Aquí estaba de fiesta Pozuelo, pero había una fiesta más poderosa en esta casa, porque estuvimos adorando y alabando el nombre de Dios los 7 días de la semana. Aunque el mundo se esté acabando, la palabra dice que te va a mantener firme y te va a mantener actualizado conforme al propósito de Dios. Aunque el mundo diga lo contrario, Dios dice, yo peleo por ti. Aunque el mundo diga, tú no puedes, Dios dice, sí puedes en el nombre de Jesús. Aunque el mundo diga tantas cosas negativas, Dios dice, yo aposté por tu victoria. Yo mandé a mi hijo a morir por ti en la cruz para que tú vivieses y vivieses en el reino de los cielos, no en el reino que está aquí en la tierra. Hay un reino que está preparado arriba, porque la palabra de Dios es viva. Oiga bien, no es un libro muerto,
es una semilla que da fruto. Si no, mire a su alrededor cuántos frutos hay aquí. Por una palabra, porque leyó en la Biblia, porque dijo, porque de tal manera me amó Dios. Y mira, ¿quién era yo antes? Por eso me encanta esa alabanza. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que usted iba a estar en la casa de Dios escuchando la palabra? ¿Quién lo diría que usted iba a servir al Señor? ¿Quién lo diría que yo, Néstor Garay, iba a predicar su palabra? Pero ya había una palabra de parte de Dios, y la palabra se cumple. Yo declaro en el nombre de Jesús que se cumplen esas promesas, que se cumplen esos pactos, que se cumple lo que Dios ha prometido sobre su casa, sobre su iglesia, sobre su familia, sobre su matrimonio, sobre sus hijos. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, porque hay una palabra viva, hay una palabra eficaz, hay una palabra que rompe toda maldición, hay una palabra que se levanta a favor tuyo y te dice: hija mía, hijo mío, hoy es el día tuyo en el cual la palabra se sella con el poder del Espíritu Santo, porque la palabra tiene que ser sellada por el poder de Dios, por el poder de la sangre que fue derramada en esa cruz para cumplir el propósito por el cual fue enviada. Y hay una palabra que se envió hoy para que tú tengas vida, y dice la palabra: y vida en abundancia. Oye, no es en escasez, es en abundancia. Ya no digas no quiero, ahora digo yo puedo, porque soy hija, porque soy hijo del que declaró la palabra sobre mi vida, y ese se llama Jesús. No hay otro como Él. Santo, y siento su presencia sobre este lugar. La palabra, ¿saben qué hace también? Transforma corazones, rompe cadenas y da nueva vida. Eso es la palabra de Dios. Rompe generaciones de maldición en el nombre de Jesús, y trae bendición hasta que abunde sobre tu hogar y tu familia. Esa es la palabra de Dios que se cumple en cada una de nuestras vidas. Esa es la palabra y el propósito por el cual Dios te trajo esta semana aquí. No es casualidad, es porque hay una palabra que Dios va a cumplir y la va a sellar. ¿Cuántos quieren que sea sellada esa palabra sobre su Dios? Santo Dios. Hay gente que tiene dudas. Las dudas no te llevan a ninguna parte. Lo que te lleva al propósito es la palabra de Dios, es confiar en su propósito. ¿Saben? Hay un hombre en la Biblia que seguía la iglesia, Saulo de Tarso. Así se llamaba este hombre. Y que si este hombre no quería que la palabra, hermana Geraldine, se predicara, detenía a los cristianos, los apresaba. Hermanos, y perdón lo que voy a decir, no hay peor enemigo que tu propia familia, que a veces no creen que Dios te llamó y te marcó con un propósito. Pero hoy venimos a romper esa maldición en el nombre de Jesús. Porque lo que el enemigo había dicho que no lo iba a hacer, hoy Dios lo hace en tu vida, en tu familia. Porque tu familia tiene que ser declarada para Cristo. Tu familia, ese es el primer ministerio, porque hay una palabra para la familia. Hay una palabra de bendición para cada familia. Este Pablo, hermano, ¿saben qué pasó con Pablo cuando conoció la palabra en verdad? ¿Y quién es la palabra? Dice que camino hacia Damasco se encontró con quién, con la palabra viva, con la palabra hecha en persona, con Jesucristo de Nazaret. ¿Y saben qué le dijo Pablo? ¿Qué quieres que yo haga ahora? Esa es la respuesta. Cuando la palabra llega a tu vida, tú vas a activarte en el nombre de Jesús. No vas a esperar que te digan que haga las cosas, tú las vas a hacer, porque dice que se encontró con Jesús. Yo pregunto, cuando nos encontramos con Jesús, ¿las cosas quedan igual? No, tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber una nueva mentalidad. Por eso transformaos en el nombre poderoso de Jesús. Transformar vuestra mente y creer que la palabra de Dios es eterna por todos los siglos de los siglos de los siglos. Y esa es la palabra de Dios.
No es la palabra del hombre, no es la palabra de Néstor, es la palabra de Dios la que cambia, es la palabra de Dios la que transforma. Yo te puedo dar un consejo, hermano, si tú lo recibes bien, pero cuando tú sabes que es de Dios, eso se cumple. Eso se cumple cuando es de Dios. Santo Dios. Estoy terminando. Oiga bien, iglesia, y termino con esto. Lo que la palabra hizo en el pasado, lo sigue haciendo hoy en tu vida si le abres tu corazón. Abre el corazón a la palabra de Dios. Y lo que en el pasado pasó, ¿saben qué hace el Señor? Lo disuelve, lo borra, lo elimina de tu disco duro y trae nuevas y mejores cosas sobre tu vida. La palabra de Dios no es un libro cualquiera. Oiga bien, es útil, ¿por qué? Porque nos guía en cada circunstancia. Es transformadora porque cambia vida en todas las generaciones. Y acá hay una generación que Dios está levantando, y Dios quiere que tú seas parte de esa generación. Ponte sobre tus pies. Dios quiere que seas parte de ese nuevo, de ese nuevo ciclo, de ese nuevo tiempo en el cual Dios está llamando a sus mejores soldados. ¿Qué le dijo? ¿Con qué empezamos? Que no se aparte ni de día ni de noche. Meditarás. Ya no vas a meditar en las deudas, en las enfermedades, en los problemas. Ya no vas a meditar más en eso. Josué entendió y dijo: Josué, oye, yo voy a meditar en tu palabra, porque si yo medito en tu palabra, todo me saldrá bien. Todo me saldrá bien. Mi familia se convertirá, oh Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro familias completas aquí, Padre, que son declaradas para tu gloria. Declaro esposos que vienen a ti, Señor. Declaro esposas en el nombre de Jesús, que vienen a ti en el nombre tuyo, Jesús. Porque la palabra fue declarada. La palabra va sellada por el poder del Espíritu Santo, Señor. Y eres tú el que lo sella. Eres tú el que lo hace, Señor. Levanta tus manos por unos segundos y medita. Medita en la palabra. Medita. Y dile al Señor: tu palabra, Señor, es para todos los tiempos. Lo que con lágrimas yo sembré, Señor, hoy con gozo lo voy a recibir, Señor. Porque hay una palabra declarada sobre mi vida. Porque hay una promesa. Porque esa promesa, llueva, trueno, relampaguee, Señor, se va a cumplir en mi vida, Señor. Yo declaro, Padre, en el nombre tuyo, Señor. Mire esas manos levantadas, Jesús, que quizás están necesitadas, Señor, de un abrazo, están necesitadas de un consuelo, están necesitadas, Señor, de una palabra de ánimo, Señor. Pero hoy tu palabra los abraza. Hoy tu palabra los consuela, Señor. Hoy tu palabra, Señor, le da nuevas fuerzas. Porque así como le dijiste a Josué: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, que donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Así declara el Señor esta mañana, que donde quiera que tú vayas, el Señor irá contigo. Porque la palabra es eterna. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por este pueblo, por esta generación que tú estás levantando, Señor. Porque tu palabra no es momentánea, no es emocional, sino que es impactante, Señor, y poderosa en nuestra vida, que llega hasta los tuétanos, Señor, y que rompe toda maldición en el nombre